apartarnos de esa persona y decirle, olvídate de mí que me conoces. Otros dicen, pega la vuelta y un montón de cosas, ¿no? Si alguno de ustedes ha pasado, o otros de repente que van a escuchar a través de esta grabación, este momento, o ha sido víctima de alguien que le ha fallado, lo ha apuñalado por atrás, lo ha traicionado, indudablemente es algo que en algún momento todos pasamos, ¿verdad? Y si nadie lo ha pasado, prepárese para cuando eso suceda, usted sepa cómo reaccionar y pueda responder como, no como un mundano o una mundana, sino que pueda responder como un verdadero hijo de Dios. A su nombre. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Amén, dice, pero no se escucha ese amén. Amén. ¿Están dispuestos a hacerlo? Amén. Cuando a usted le falle, recuerde una cosa, que no está solo. Y que también usted en alguna ocasión le ha fallado a otra persona. Dígale al que está al lado, tú también has fallado. Yo no sé a cuántos lo has traicionado. Así que con la misma medida que mides, también te han medido, pues. Indudablemente muchos cristianos le hemos fallado a Cristo, sobre todo a Él. Y Cristo nos ha botado, nos ha desechado, nos ha botado al infierno. No. Cristo siempre ha buscado la forma de reparar la relación con nosotros. Nos ha dado la oportunidad, nos ha tratado, nos ha chicoteado también. ¿Cuántos han sido chicoteados por el Señor, pues? ¿Y cuántos quieren seguir siendo chicoteados por el Señor? Ahí nos dicen amén, ¿no? Pero el Señor siempre ha buscado la forma de reparar esa relación con nosotros y hacer que las cosas vuelvan a ser como eran al principio. No nos ha desechado. Algunos inclusive se han ido al mundo. Otros se fueron a otra iglesia, ¿no? A una secta. Algunos se fueron a Ezequiel, Ataucuso y Gamonal. Estando en el camino del Señor, ahora se dejaron crecer la barba, el cabello largo y todo eso. Barba larga, pelo largo y lengua larga. Luego vinieron arrepentidos al Señor. ¿Cuántos se han apartado de Dios en alguna oportunidad de su vida? Levante sus manos. Indudablemente. Pero el Señor, si no nos hubiera dado la oportunidad de restaurar esa relación entre nosotros y Él, no hubiéramos nosotros podido otra vez volver a los pies de Cristo. Estuviéramos perdidos. ¿Amén, hermanos? Ok. Entonces, viendo esa base, encontramos que algunos de nosotros no somos los únicos a quienes de repente nos han fallado. La palabra del Señor dice que muchas personas tuvieron problemas de que alguien le falló y le traicionó. Por ejemplo, al apóstol San Pablo le fallaron todos aquellos que un día se llamaron ser sus discípulos y colaboradores en el reino de Dios. Miren lo que dice en 2 de Timoteo 4, 16 al 17. Qué desplante que le hicieron a Pablo. Qué traición, qué dolor en el alma. Y eso que él era colérico, era un hombre de poco aguante. Segunda de Timoteo 4, 16 al 17. Vemos la experiencia que tuvo Pablo. ¿Qué dice? En mi primera defensa, dice, ninguno estuvo a mi lado. Ninguno, dice. Cuando él tenía que defenderse, cuando era acusado, indudablemente, ¿no? Dice ninguno. Cuando dice ninguno, se refiere a los suyos, se refiere a sus discípulos, se refiere a aquellas personas por quien él lloró, clamó, intercedió, se arriesgó por ellos, sacrificó su vida. Dice ninguno estuvo a su lado, sino que todos me desampararon, dice. No les sea tomado en cuenta, dice el apóstol San Pablo. En el versículo 17 del capítulo 4 dice,
Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Todos lo desampararon, lo dejaron solo. ¿Cuántos se han sentido alguna vez traicionados por sus propios hermanos en Cristo? A ver, levante su mano. ¿Ah? ¿Duele o no duele? Claro, duele, duele. Dile al que está al lado, no me traiciones otra vez, hermano, porque me voy a bajar de la cruz. Abraham le falló su sobrino Lot. Todo hizo por su sobrino, que lo crió como a su hijo, y Lot le falló, ¿no? Tuvo que apartarse de él. A Moisés le fallaron sus hermanos mayores, Aarón y María. Se pusieron a hablar mal de él, qué sé yo, a chismosear, a murmurar, a difamar, a desacreditar al ungido de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Lepra cayó sobre ellos. Pero eran sus hermanos, nacidos de repente, hijos de un mismo padre y de la misma madre. Claro, pero Moisés era el ungido de Dios, el hombre que Dios había separado. Dígale al que está, mucho cuidado, hermanito. Hermanita, ¿me estás escuchando? De estarme levantando falsos testimonios o apuñalarme por la espalda, así seas mi hermano, así seas mi hermana, porque dice en la Biblia, lepra le cayó a Aarón y a María y por casi se mueren. Y si no fuera porque Moisés se puso al frente, morían, hermanos. A su nombre. A Samuel también le falló uno de aquellos a quien él ungió como rey, Saúl, su protegido. Le falló, le traicionó, le desobedeció, siendo que él le dijo que tendría que sacrificar todas aquellas, qué sé yo, ese ganado, esas vacas, esos toros. Y él hizo lo contrario, lo desobedeció, hizo lo contrario. Y entonces eso le costó, ¿qué cosa? El reino. Saúl perdió ser rey por desobedecer a un profeta de Dios tan grande como Samuel. Pero Samuel se sintió triste, se sintió mal, se sintió traicionado, apuñalado. A David, el hombre más santo, le falló su hijo Absalón, pero también le falló su hijo Amnón. Los dos príncipes traicionaron a su padre. Y Absalón fue peor todavía que Amnón, porque se sublevó con toda una parte del ejército para matar a su padre y quitarle el trono. Bueno, la lista es larga. También a Jesucristo, el Hijo de Dios, no solamente Judas le falló y le traicionó, también le fallaron todos, dice en la Biblia, justo en el momento que más lo necesitaba. Dígale al que está al lado, ni se te ocurre hacer Judas, ¿eh? ¿Cuántos Judas hay aquí? Nadie. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué hacer frente a esas situaciones? Cuando viene el sinsabor de la traición, las personas se sienten adoloridas, atribuladas, ¿no? Qué sé yo, con sentimientos encontrados, con ganas de hacer lo mismo a la otra persona, lloran, se llenan de rabia, de amargura, hablan tonteras y media de cólera, ¿no? La palabra del Señor nos aconseja lo que debemos de hacer. Miren lo que dice en Lucas capítulo 6, versículos 27 al 31. ¿Qué dice en el libro de Lucas, amados hermanos?
Lucas 6, del 27 al 31, Jesucristo nos habla algo muy bonito. Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros, ¿quién? A vuestros enemigos. Qué difícil amar a los enemigos, ¿no? A los enemigos uno dice que meterle palo por las orejas, pero dice que hay que amar a vuestros enemigos. Haced bien a los que aborrecen, dice. ¿Cómo uno le va a hacer bien a aquellos que los aborrecen? Pero Jesucristo dice que le hagan el bien a aquellos que te aborrecen. Bendecid a los que os maldicen, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado, hermano. Ahorita vamos a entrar a la profundidad de eso. Y orad por los que os calumnian. Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica la niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. ¿Quién vive? A su nombre. Indudablemente, amados hermanos, estando en Cristo podemos hacer eso. Amén. Pero si no estamos en Cristo nos es difícil hacer esto, lo que Jesús está pidiendo, ¿no? Dice, bendecid a los que os maldicen. Bien fácil es maldecir también al que te maldice, pues, ¿no? Eso es lo más fácil. Pero aquellos que te andan maldiciendo, dice, bendecid. Pero se refiere a aquellos, ¿no?, que siempre hablan mal de ti, a tus espaldas. Te andan mal informando de tu persona, distorsionando de tu persona. Dice, estas personas hablan mal, tú hablas bien de ellos. Dígale al que está al lado, ¿estás escuchando? Si hablan mal de ti, tú hablas bien de ellos. ¿Quién vive? A su nombre. Pero ¿qué es lo que haríamos nosotros si hay brujos que están haciendo espiritismo, nos están lanzando demonios de la laguna, te andan lanzando demonios del cerro, andan lanzándote el demonio del cementerio, demonios, qué sé yo, del quinto infierno, con vudú, con todo eso? ¿Lo vas a bendecir? Ah, no, ahí tienes que usar las armas espirituales. ¿Quién vive? Ahí tienes que usar la espada que el Señor te dio, la palabra de Dios, para deshacer las obras del diablo y someter a los demonios bajo la planta de los pies de Jesucristo. ¿Quién vive? ¿A su nombre? Ok, a eso sí no. Pero si es tu hermano en Cristo, si es tu familiar, si es tu compañero de trabajo, qué sé yo, que te anda hablando mal, tú habla bien de él. No hables mal de esa persona. Y dice, orad por los que os calumnian. Algunos dicen, hay que orar, pero para que se los trague la tierra. Pero deberíamos orar así, para que se mueran, que los chanque el carro, que se los trague el, qué sé yo, el volcán con toda su lava. No, pues, hermano. Dice, orad por los que os calumnian. Y aquí hay algunos hermanos que entienden mal en otras iglesias, aquí no. ¿Cómo oran algunas iglesias o algunos hermanos cuando te calumnian? Otros hermanos te están calumniando. Hacen oraciones contrarias. Las oraciones contrarias no son permitidas por Dios, porque son oraciones que van en contra del Espíritu Santo. Porque el mismo espíritu que tienes tú lo tienen ellos también. Pero si están pecando, calumniándote, dice en la Biblia que ores por ellos, significa que no que hagas oraciones contrarias. Porque cuando tú haces oraciones contrarias, vas contra todo el concepto bíblico, contra toda la estructura doctrinal de la Biblia, a su nombre. Y entonces alguien entra en ti. ¿Y quién es? Es el diablo. Te llena de odio, de resentimiento, de amargura. Y si tú eres de aquellas personas que reciben revelación por sueños,
vas a recibir sueños que no son de Dios. Y si tú recibes revelación por medio de visiones, vas a ver visiones falsas. Y si tú eres de aquellos que profetizan, vas a profetizar mentiras y falsedades. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno de odio y lleno de amargura. Y una persona que tiene ese corazón, ¿qué dice en la Biblia? De la abundancia del corazón, ¿habla qué? Ahora dígale al que está dado, ahora te das cuenta por qué profetizabas tonteras y media y por qué veías una serie de visiones distorsionadas que no cuadraban con la realidad. No lo miren, hágase el disimulado. Acá no pasa eso. En otras iglesias, ¿quién vive? Amados hermanos, cuando la Biblia dice que ores por los que te calumnian, significa que tú ores para que el Señor tenga misericordia y estas personas cambien y se arrepientan. Y tú tienes que orar perdonándolos, ¿no? Por lo que hacen. Como dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tienes que orar a favor de ellos para que Dios los cambie. Porque el Señor puede abrirles su mente, su corazón, redarguirles el espíritu, a fin de que estas personas se den cuenta de lo que están haciendo y luego se arrepientan y te pidan perdón por lo que han hecho. ¿Quién vive? Pero si tú pisas el palito y actúas contrariamente con oraciones contrarias y llena de odio te diriges a aquella persona, lo único que vas a hacer es dividir, causar división. Ya no de una persona, sino de familias enteras. Puedes partir toda una congregación en dos. ¿Quién vive? Y Jesucristo no nos llamó para estarnos dividiendo. El Señor nos llamó para trabajar en armonía y en unidad. ¿Quién vive? ¿Usted cree que eso es fácil? No es fácil, porque es obra del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. No con un espíritu de división, de calumnia, de maleteo, sino con un espíritu de unidad, de armonía, como embajadores de Jesucristo. Y si estas personas no se arrepienten, el Señor se encargará de ellos, porque son personas cristianas supuestamente que se han llenado de odio y de resentimiento. Más adelante el Señor los tratará tan bonito que arrepentidos vendrán a pedir perdón a aquellas personas que dañaron. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cuántos aquí en alguna oportunidad se han llenado de odio, de resentimiento porque han hablado mal de usted? A ver, levante su mano. ¿Y cuántos oraron por aquellas personas que los calumniaban? ¿Y cuántos oraban haciendo guerra espiritual todavía contra esas personas? No lo miren, hágase el disimulado. Leila se ríe. Muchas veces, en vez de que esté respaldando a tu hermano, cuando tú has recibido una mala, una mala información, te has puesto contra esa persona sin constatar que lo que han dicho es verdad o es mentira, o es una intriga que alguien lo ha inventado. Hay personas especialistas inventando intrigas. Dicen, dice que dijo, dice que tú dijiste, dice que, y va, lleva y trae, y siembra intrigas, siembra intrigas. A esa persona el Señor los trata muy bonito, hermano. Le da, pero donde más le duele. ¿Quién vive? A su nombre. Por eso, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios, no debemos dejarnos usar por Satanás. Debemos dejarnos usar ¿por quién? Por Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso Jesucristo nos enseña en su palabra, dice, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica la niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿A quiénes se refieren? A aquellos que te están robando, ¿no? Entonces, un día,
un varón que es policía, todavía vive, me compartió una historia. Él no es cristiano, no es evangélico. Me dijo, mira, yo estaba haciéndole daño a tal persona, ¿no? A su compañero, en el sentido de que lo malinformaba, le sembraba intrigas. Entonces su compañero era afectado, lo castigaban ahí en el trabajo, hasta que un día se enteró que esta persona con quien él se había levantado era cristiano. Dice que sus otros compañeros le decían, oye, ¿y qué hace esta persona aquí? Yo no lo paso por esto, por eso yo lo trato mal, lo trato de desacreditar para que lo boten de la policía, decía. Bueno, ¿qué hace él? Él al contrario habla bien de ti. Así. Tú hablas mal, pero él habla bien de ti. Así, sí. Él, cuando está orando y ora en voz alta, no ora para que Dios te castigue. Ora para que Dios te perdone porque tú no sabes lo que haces. Así ora. Así. Sí, así dice. Y que Dios te bendiga. Dice, Él me maldice, me desacredita, me calumnia, pero yo lo bendigo, le deseo lo mejor. Deseo que Dios lo bendiga. Así dice. Y así, cuando se enteró de todo lo que estaba pasando, no sabía qué hacer. Toda la noche tuvo pesadillas. Se sentía acusado. Se sentía tan mal que un día fue a pedirle perdón. Pero le pidió perdón con lágrimas en los ojos, porque lo había redarguido tanto el Señor que ese hombre no sabía qué hacer para reponer el daño que le había hecho a su compañero de trabajo. No sabía qué hacer. Así es. Dígale al que está al lado, ¿estás escuchando, hermano? Si tú sigues así con esa conducta, el Señor te va a quebrantar tanto que vas a tener que pedirme perdón por lo que estás haciendo. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Amados hermanos, esto es serio. Porque Satanás quiere destruirnos entre nosotros mismos, ¿no? Por ahí cuando estuve en Italia, escuché un comentario que me llamó la atención. Un peruano que estaba en Italia me dijo, pastor, el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Y un chileno que estaba en Italia me dijo, pastor, el peor enemigo de un chileno es otro chileno. Y un hermano evangélico me dijo, pastor, el peor enemigo de un hermano evangélico es otro hermano evangélico. Dígale al que está al lado, tú no seas mi peor enemigo, hermano. Ni se te ocurra, porque tú no sabes contra quién te estás levantando. No despiertes el león que duerme. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué debemos de hacer cuando somos así traicionados y hay personas que nos fallan? Indudablemente es bueno que si todavía el diálogo no se ha roto, hable las cosas como son. Sé realista, confronta a la persona con la palabra de Dios, tal vez se arrepienta y cambie. Experimente, amados hermanos, el resultado de perdonar. No es fácil, pero Jesucristo nos enseña que hay que entregar el dolor, la ofensa, el agravio. Perdonar no significa aprobar el pecado de nadie. Dígale al que está al lado, perdonar no significa aprobar tu pecadazo. Perdonar significa entregar la ofensa, el agravio al Señor. O sea, ya no tengo yo el agravio ¿quién lo tiene? El Señor. ¿Quién vive? Es remitir la culpa. Pero perdonar no significa aprobar el pecado de nadie. Dios condena el pecado y trae castigo sobre el pecado. Cuando uno perdona, dice en la Biblia, o sea, entrega el agravio, la ofensa, el dolor, lo entrega al Señor. Otra versión dice, remites la culpa, o sea, lo entregas al Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
¿Qué significa? Que el Señor, al tomar el caso, entonces Él se encarga de traerle fuego al culpable. ¿Y qué fuego es? No es el Espíritu Santo, hermano. No es unción. No es el manto de gozo, el manto de alegría. Sino ese fuego que dice, significa el horno de las pruebas. Entonces la persona atraviesa situaciones difíciles en las cuales el Señor lo pone para que se arrepienta de lo que está haciendo. ¿Quién vive? Dígale al que está al lado, ahora ya sabes por qué andas ardiendo siempre. Siempre quemándote. ¿Qué habrás estado haciendo? Pero si no te arrepientes, ese fuego será mayor. O sea, los problemas serán mayores. Y si no te arrepientes, los problemas serán mayores. Porque dice el Señor, ascua de fuego amontona sobre esas cabezas. A su nombre. Entonces el Señor es justo. Y Él juzga. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes todo el resentimiento, el rencor, la amargura y no has entregado el caso al Señor? Tienes la ira, el resentimiento. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Que si ya pasó 12 horas que estás enojón, entonces ya es pecado. Pero hay algunos que tienen días con ese enojo, otros meses con ese enojo. Al momento que ya pasan las 12 horas, ya le dan autoridad al diablo para entrar en ese caso. ¿Quién vive? Hasta las 12 horas Satanás está esperando, dice. No se arrepiente, no entrega el odio, no entrega el resentimiento, no entrega el encono, no entrega la amargura. Ya van 6 horas, 7 horas. 8, ahí está con su reloj. 9, y él quiere entrar. Ahorita voy a entrar yo. Ahí entro, y entro, y entro, y entro. Hasta que se cumplen las 2 horas, las 12 horas. ¡Tin, tin! Satanás entra. ¡Ah! Y ahí trastorna a la persona, le mete ideas feas, lo envenena lleno de toda clase de cosas. Y la persona viene a ser atormentada de cóleras, de resentimientos, de amarguras, de lloro, de frustración, de culpabilidad, tantas cosas. Y así hay personas que están meses y años. Dígale al que está al lado, ¿estás escuchando? Si tú quieres sufrir, sigue sufriendo. Pero el Señor no te ha llamado a sufrir. Entrega esa cólera perdonando y para de sufrir. A su nombre, démosle palmas al Señor. Dice que nosotros como cristianos, amados hermanos, debemos de hacer lo que Cristo hubiera hecho. ¿Qué hubiera hecho Cristo en nuestro lugar? Él perdonaba, Él entregaba la otra mejilla, Él te aconsejaba, te orientaba, Él te hacía entrar en razón, te hablaba la verdad, cómo son las cosas, para que esa persona sepa que está actuando mal. Así que una de las formas bastante bíblicas para tener éxito frente a estas situaciones es demostrar que usted quiere obedecer a Cristo, aunque su mente y su carne le digan que no tiene que hacer esas cosas. Aunque su mente y su carne es, haga lo contrario, peléate, golpéate, enfréntate, agárrate de las mechas, que no sé qué, que no sé cuánto. A su nombre. Nosotros tenemos que hacer lo que Cristo haría. Póngase usted en los zapatos de la otra persona y vea qué salvaje es actuar así. Usted no se rebaje a actuar como la otra persona ha actuado. Dígale al que está al lado, no te rebajes, hermano. Si esa persona actúa así, no te rebajes tú a actuar como esa persona. ¿Quién vive? Dígale al que está al lado, no me quiero desconocer. A su nombre. ¿Y cuántos se han desconocido? Pues a ver, levante sus manos. En alguna oportunidad. Antes, no antes. ¿Y cuántos se andan desconociendo cada rato? Por eso
tienen cara de desconocidos ya. Por eso, como hijos de Dios, debemos ser semejantes a Cristo. Amén, hermanos. Ok. No debemos beber de esa agua. Nosotros ya somos diferentes. Somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo. Haga lo que Cristo dice, amados hermanos, ¿no? Y eso es lo que más debemos de tener en cuenta. Muchos aquí han tenido un carácter violento. No hablaban, golpeaban. ¿Cuántos aquí han sido violentos de golpear manos largas? A ver, levante su mano. En el mundo, pues, en el mundo. Mujeres mano largas, hombres mano largas. No manos más, pies también, ¿no? Pero de ahí venimos, ¿no? De ahí venimos. Pero ahora que nos hemos convertido a Cristo, ya no tenemos manos largas, sino que ahora ya nos hemos convertido al Señor. Pero se han quedado con la lengua larga todavía. Hay algunos que tienen una lengua tan larga que cuando entran, su lengua no termina de entrar. No lo miren, hágase el disimulado. El Señor se encarga de cortar esas lenguas largas, hermano. Tenga mucho cuidado cuando habla de su prójimo, del que se ha convertido a Cristo. Dígale al que está al lado, ten cuidado cuando hables de mí. Acuérdate que soy hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo. Dígale, redimido, expiado, he sido justificado, he sido separado para Dios, para ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para la alabanza de su gloria. A su nombre. Y no estoy solo. El Señor y todo su ejército de ángeles están conmigo. ¿Quién vive? Dígale al que está al lado, si el Cristo que tú profesas es el Cristo que yo profeso, no debemos dejar que el diablo nos ponga el uno contra el otro. Debemos unirnos contra el diablo. A su nombre. ¿Cuántos se van a unir contra el diablo? Entonces suelta las espadas, suelta las chavetas, cambia esa lengua larga por una lengua corta. Entonces deja que Dios te use, pero para bien. Que Dios te use para unir, que Dios te use para bendecir, que Dios te use para salvar, que Dios te use para edificar, que Dios te use para levantar, que Dios te use como instrumento de Él para salvación de los perdidos y no para matar a los que ya se han perdido. ¿Quién vive? A su nombre. Démosle palmas al Señor porque Él es bueno. Qué bueno es saborear la presencia de Dios cuando usted le hace a un lado a todas esas cosas. Es como alguien dijo, es que algunos cristianos tienen la espalda del pato. ¿Por qué tienen la espalda del pato? Porque todo le resbala. ¿Quién vive? A su nombre. Ese cristiano no pierde la presencia de Dios por nada. Por ahí lo inconían, qué sé yo, y él, no voy a dejar que nadie me robe mi gozo. A su nombre. Nada ni nadie me va a robar mi gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que cambia tu cara de enojado y de enojón y permite que el gozo aflore en ti. Esa sonrisa, esa alegría que te caracteriza cuando tú estás libre de ese problema. Pero cuando uno está con ese problema que he escuchado, está con su cara así, con su cara de toro salvaje, con ganas de soltar, qué sé yo, qué cosa será. No dejes que el diablo te malogre tu paz. Ningún Satanás te malogre tu gozo, tu alegría. Regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. A su nombre. El apóstol San Pablo nos aconseja,
¿Cuál debe ser nuestra costumbre día a día? Porque en el trabajo de todas maneras te van a apuñalar. Van a estar maleteándote. Trabajas ahí en el mercado igual. Eres chofer también, ¿no? Eres socio, por ahí alguien se va a levantar a hablar. Dios te está bendiciendo, por ahí otros por ahí que son envidiosos van a querer, qué sé yo, bajarte. Pero ¿qué nos aconseja el apóstol San Pablo en Hebreos, capítulo 13, versículos 5 al 6? Mire lo que dice el apóstol San Pablo. Lea usted Hebreos 13, del 5 al 6. ¿Qué dice? Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Dígale al que está al lado, tienes que estar contento con lo que tienes. No te estés envidiando lo de otro. Si otros tienen otro teléfono mejor, gloria a Dios. Si otros tienen iPhone, gloria a Dios. Y si tú tienes un teléfono, un celular de menos calidad, gloria a Dios, pues, a su nombre. Si otros usan ropa de marca, gloria a Dios. Si tú usas de gamarrita nomás, gloria a Dios también. Si otros tienen plata para hacerse laciado a cada rato y tú andas deslaciado desde hace tiempo, tú di gloria a Dios también, a su nombre. Si otros tienen buenos zapatos y tú tus zapatos de siempre, gloria a Dios también. Ya el Señor te va a dar otros tiempos, te va a dar mejores zapatos. A veces por querer comprarse tus zapatos Bruno Brutini, ¿qué no te pasa? Anda todo Brutini con tus zapatos. Dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. A veces, por momentos que nadie sabe, pasamos malos momentos económicos. De repente tus hijos o tú estabas estudiando en un buen colegio o en una buena universidad, pero ahora ya no te puedes pagar eso. Te tienes que ir a un colegio que cueste menos, en una universidad que cueste menos. Ya tienes que amarrar la economía y ya no vas a usar esas ropas que usabas, porque ya no tienes esos recursos. ¿Quién vive? Y si tenías un carro, qué sé yo, Mercedes-Benz, o de repente un Audi, u otro tipo de marcas, antes tenías, pero ahora tienes que andar en un carro segundita nomás, hasta que Dios te levante. Tienes que estar contento con lo que tienes. Dice en la Biblia, ninguno debe de tener un alto concepto de sí como el que debe de tener. Dígale al que está al lado, no te envanezcas, hermano. No vueles como Superman. No te creas la única Coca-Cola del desierto. Debe ser una persona que realmente vive su vida como debe vivir. En momentos difíciles, como es tu realidad. ¿Quién vive? ¿Por qué tienes que envidiar a otros? No tienes por qué envidiar ni sentirte mal. Te pasó pasar malos momentos, pues ya usarás unas ropas que no están tan caras o estudiar en un colegio o en una universidad donde no está tan caro, sino es de acuerdo a tu realidad. ¿Quién vive? Dios te bendice con otros momentos, entonces usará conforme estás, conforme es tu realidad. Si eres rico, andarás como rico. Algunos dicen, no, nosotros tenemos que andar como los hijos del rey. Y se andan endeudando tarjetas por todos sitios. Quiero ese carro eléctrico que han traído de China. Quiero esto, el otro. Se endeudan y por todos sitios ya está empeñado su casa no sé cuántas veces. Pero no vive su realidad. Y entonces andan desesperados para pagar aquí, para pagar allá. Préstame, hermana tal, hermano Juan Lapa. Yo sé que tú tomas bastantes fotos y te están pagando por cada foto. Préstame, hermano Juan. Y si no le prestas, se amargan con Juan. Juan dice, no te puedo prestar porque tú eres de los que no pagan.
ya se acabó la amistad con Juan porque no le prestó. Y así. Y son personas que andan endeudándose por aparentar lo que no son. ¿Quién vive? A su nombre. Por eso el apóstol dice, contentos con lo que tenemos, de acuerdo a nuestra realidad. En algún tiempo viajarás en burro, en otro tiempo viajarás en caballo, en otro tiempo de repente en ómnibus, en el último lugar todavía porque está caro los primeros asientos. De repente en otro tiempo viajarás en primera clase, en esos buses de primera clase. En otro tiempo, ¿qué será? Avión. Otro tiempo tendrás tu avioneta. Pero todo tiene su tiempo. A su nombre. Tú no tienes por qué estar demostrando a otro lo que no eres. Dígale al que está al lado, ¿estás escuchando? No me demuestres lo que no eres. Tienes que ser sincero con lo que eres. Auténtico, original. ¿Quién vive? Yo recuerdo que un día se me había acabado toda mi ropa en mi cuerpo y yo creía que debería servir al Señor hasta morir. Y entonces, en esos años, me había convertido por el año 1982, 1983, ya me estaba quedando sin ropa porque estaba predicando la palabra de Dios y había renunciado a mi trabajo que tenía, ¿no? Y a otros trabajos también. Voy a hacer la obra, decía, ¿no? Entonces nos habíamos ido a los extremos ya, ¿no? Entonces todos mis zapatos ya se habían gastado en mi cuerpo, mis ropas también. Y uno de mis zapatos ya estaba la suela así, se había salido la suela. Y entonces así con toda mi suela, ¡plac, plac! No era pastor todavía, era predicador. Me invitaron a predicar a una iglesia de Villa Salvador que en esos años era puro arenal. Peor todavía, se quedaba la suela enganchada en la arena para sacar las... Había que sacar el zapato para vaciar la arena, ¿no? Hasta que llegué al púlpito, ¿no? Por fin llegué, habíamos ido con 15 misioneros. Estaban bien misios estos hermanos también. Habíamos caminado bastante para ahorrar, para regresarnos, ¿no? Entonces cuando estoy en aquella iglesia, estoy predicando, digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Antes de llegar a la iglesia, que feo, hice con el zapato así, plac, plac, ¿no? Entonces buscaron un alambre por ahí, entortolaron la suela, lo entortolaron en mi pie así, no ajuste mucho, le digo, despacio nomás, me vas a dejar sin pie. Con esos clavos que entortolan en la construcción los fierros, ¿no? Con eso lo entortolaron. Y ahora para sacarme el zapato también estaba difícil ya, me lo habían apretado mucho. Y me echaron pomada negra en la planta de los pies para que no se note la suela, porque estaba rota. Entonces yo me había rodeado así y se notaba la suela ya. Yo decía, Señor, todo lo que tengo que pasar por la causa de Cristo, decía yo, ¿no? Hasta que el Señor me usa tremendo, se derrama el Espíritu Santo, los enfermos se sanan. Los testigos de Jehová, 4 habían, se convirtieron al Señor, comenzaron a hablar lenguas, eso que criticaban hablar en lenguas y todo eso. Y gloria a Dios, no terminó todo eso, la gente se seguía sanando. Yo había terminado de predicar, ahí había la unción muy bonita en la iglesia. Yo me fui a orar al otro ambiente para dar gracias a Dios porque estaba muy cansado, porque hacía días que no comía, porque estamos en un ayuno, pero no de emergencia, sino en ayuno porque el Señor nos había llamado a ayunar, pero no teníamos con qué entregar el ayuno tampoco. Éramos 15 y algunos de ellos bien gorditos. Entonces cuando estaba orando al Señor, el Señor me habló y me dijo, ¿por qué andas así? Como un huérfano. Yo le dije, por tu causa, Señor, solamente me falta poco para morir. Y el Señor me comenzó a exhortar, hermano, me dio una resondrada bien fuerte. Me dijo, andas como huérfano. Tú pides para todos, pero tú no pides para ti. ¿Y por qué no pides para ti? Porque tú no sabes pedir para ti, porque tú eres un huérfano y eres autosuficiente, me dijo el Señor. Y entonces el Señor me dijo, ¿cuándo me aceptarás como tu padre? ¿Cuándo? Yo dije, Él me dice, Padre, Padre, pero nunca me acepta como padre. Mira, mi hijo, ¿cómo anda? Y entonces en ese momento yo le pedí perdón a Dios.
porque había que darse cuenta también, ya cómo estaba ya. Y entonces le dije, Señor, perdóname. En este momento te acepto como mi padre y dejo de ser huérfano. Y el Señor me dijo, hoy te acepto como mi hijo. ¿Qué? ¿Yo no era tu hijo? Era un hijo como huérfano. Dígale al que está al lado, ¿estás escuchando, hermano? ¿Hasta cuándo vas a andar como huérfano? Mira cómo estás. ¿Cuántos años ya tiene esa camisa, esa ropa, esos zapatos? ¿Acaso Dios te quiere así? ¿Y sabes por qué estás así? Porque no has aceptado a Dios como tu Padre. Dices Padre, Padre, pero no lo has aceptado como Padre. Cuando yo lo acepté como Padre, el Señor me dijo, ¿me pedirás algo? Claro que me vas a pedir tú. Yo le decía, Señor, todo lo que he tenido lo he conseguido con mis fuerzas. Yo he trabajado de la edad de 5 años. Me he pagado mis estudios yo mismo. Y no solo mis estudios, mi vestimenta, mi alimento, todo me lo he pagado yo desde los 5 años. Porque éramos 10 hermanos. Todos salían a trabajar, a buscarse las suyas. Claro, me decía el Señor, pero ahora en mi obra tienes que caminar sostenido por mí. Tienes que aprender a depender de mí. Porque yo soy quien te he traído y yo soy quien te sostengo, pero tú tienes que aprender a ser sostenido por mí. Y entonces en ese momento le dije, Señor, perdóname. No tengo saco, pero para predicar tu palabra, no para mí, sino para predicar tu palabra, Señor. Necesito un par de camisitas nomás, pero no para mí, Señor, para hacer tu obra, Conste. O estos zapatos, necesito un par de zapatos, Señor, pero para hacer tu obra, pues, para seguir predicando. ¿Entienden? A veces no sabemos nosotros humillarnos delante de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cómo se llama eso? El orgullo, ¿qué? El orgullo espiritual, el orgullo blanco, donde uno ve el orgullo negro, que es el otro extremo, ¿no? Sino el orgullo blanco. Dígale al que está al lado, ¿de qué tamaño será tu pavo real, hermano? Unos tienen un pavo, pero más grande que el techo. Hay que humillarse delante de Dios y reconocer que necesitamos de Él. Y entonces yo le comencé a pedir al Señor y pedí perdón y me humillé ante Dios. Entonces cuando eso pasó, entonces yo ya había decidido que nos íbamos a ir a pie de Vía Salvador hasta San Juan del Urigancho, hasta Caja de Agua, porque no teníamos plata. Bueno, llegaremos mañana, pues le decía. A los 15 que estaban ahí tenían como 8 días de ayuno, a secas, estaban ayunando a secas, sin agua. En esos años era así, el sacrificio, ¿no? Así que, indudablemente que Dios no nos llama a sacrificio, sino nos llama a obediencia. Pero a veces nosotros nos vamos a los extremos, siempre a los extremos. ¿Te estás dando cuenta, dile hermano, extremistas? Siempre te vas al extremo, ¿no? Todos, creo, la mayoría somos extremistas. Y entonces cuando he salido de la iglesia, el pastor me dice, hermano Ernesto, ahí está tu bendición para tu pasaje. Y entonces, ahí está el tesorero, le digo hermano. Entonces un hermanito agarra el sobre y en ese sobre había para el pasaje de 2 nomás, pero éramos 15. Gracias, le decimos hermano, que Dios te bendiga. Así que nos fuimos nosotros. Nos fuimos caminando, porque ya sabíamos que nos íbamos a ir caminando. Empezamos a caminar, ya habríamos caminado unas 8 cuadras. ¿Y qué había pasado? Un policía de lo que antes eran las boinas rojas, estaba con un patrullero, era un capitán, este policía. Entonces él se había puesto en la puerta a escucharme cuando estaba predicando, pero no entró el capitán, estaba en la puerta y estaba ahí su personal, otros policías, ¿no? Y estaba escuchando, dice, porque escuchó una voz que le dijo, escúchalo, él es mi siervo. Entonces él estaba escuchando y de repente comenzó a llorar mientras que escuchaba la palabra, pero él ya tenía que irse, ¿no? A cumplir su misión. En eso que él se va a la comisaría, hasta que yo termine de predicar, él vuelve con su uniforme y con su camioneta. Justo a tiempo, cuando he terminado de predicar, dice que el Señor por el camino le estaba hablando.
y le dijo, tú llevarás a mis siervos, le llevarás al restaurante y les comprarás pollo a la brasa con Coca-Cola. Tremendo. Yo no sabía nada, hermano, si no hubiera terminado el culto más temprano. En esos años, el comer pollo a la brasa en 1983 era un lujo. Ahora venden pollo a la brasa por todos sitios. En esos años era un lujo comer pollo a la brasa, por si acaso. Solamente los que tenían plata comían pollo a la brasa. Los demás, ¿qué comerían? Pero eso pasó con él. Entonces, él cuando a media cuadra o 2 cuadras estábamos caminando, entonces nos hace la bulla del patrullero. Pues. A ver, deténgase los que van ahí, deténgase. Nos detuvimos todos. Levante sus manos. Levantamos las manos todos. ¿Qué pasó? Decía, ¿quién me ha robado? ¿Qué? Y todos con nuestra Biblia ahí levantando la mano. Otro policía agarró y, búscale los que tienen. Los buscaron todos, hermano. No tienen nada. Súbanos al carro. Nos subieron a todos a la camioneta, ¿no? Así que decimos, ¿a dónde nos van a llevar ahora? ¿Por qué nos detienen? Sospechosos de caminar por aquí por Vía Salvador. Por sospechosos. Así que nos llevaron. Y dice, ¿a dónde nos llevarán? La comisaría, seguro, pero más fijo, ¿no? Ahí íbamos a dormir. Yo le decía, Señor, encima que te he servido, he predicado tu palabra, ahora me vas a hacer dormir en la comisaría. Dije, será la prueba de Dios, Señor. Gracias, Señor. Hay que dar las gracias a Dios en todo, en lo bueno y en lo malo. Así que estaba agradeciendo a Dios y ellos también dando gracias, ¿no? Dando gracias porque íbamos a terminar en ayuno, estábamos, ¿eh? Íbamos a terminar en la comisaría. No, nos desvió y le dijo al policía, anda, trae el pedido. Y el otro policía fueron 2. Y en eso que ellos iban a traer el pedido que habían hecho, ¿qué pedido? Dije, nos van a torturar de repente aquí. ¿A quién habrán asaltado o habrán robado una casa y nos están echando la culpa a nosotros? Porque por ahí había una cruz que decía, no matarás. Y habíamos cruzado pues, por ese lugar. Así que cuando llegaron a esa casa, entonces nos dijeron, pasen adentro, y pasamos adentro. Fila india, todos, marchen, marchamos todos. Y después ya, cuando ya nos hemos detenido, ¡atención! Dijeron, ¡pum! ¡Firmas! Y todos, con su Biblia ahí. ¿A dónde nos llevará de acá? Y era una casa bien adornada, con bastantes sillas, una mesa grandaza. Y él comenzó a reírse. Y a decir, siervos del Dios Altísimo, bienvenidos a su casa. Ahora le vamos a servir a ustedes, nosotros le vamos a servir. Y nosotros decimos, está loco este policía. Está loco el capitán. Este capitán está loco. Y era verdad, nos hizo sentar, hermano. Y nos trajo unos tazones para que los hermanos se laven las manos, ¿no? Nos trajo toallas para que se laven la cara, que qué día será que no se lavaban la cara. Estaban en ayuno, ¿no? Y fue tremendo. Ese día todos comimos pollo a la brasa con Coca-Cola. Fue tremendo, extraordinario ese momento. Cada vez que comíamos el pollo a la brasa sentíamos la presencia de Dios. Y sobre todo cuando lo bajaba con la Coca-Cola, ya. Qué tremendo. Estamos entregando el ayuno y de ese día, hermanos, el capitán nos llevó a nuestra casa, a todos, nos trató de lo mejor y le estuvimos hablando de la palabra de Dios. Él se arrodilló, dijo, oren por mí, que quiero ascender a mayor. Así que oramos todos, oramos por él. Fue tremendo, nos presentó a su esposa, a su familia, ¿no? Y a los otros policías también eran cristianos. Decía, perdónenme, no perdonen, nos hemos hecho una broma con ustedes, que no sé qué, que no sé cuál. Perdonen, no sabíamos que estaban en ayuno, decía. No sabíamos. Creíamos que 7 días sin comer y nosotros le hemos hecho esa broma, decían, ¿no? Ellos.
Y así que fue tremendo, toda esa experiencia. Hermano, Dios es capaz de suplir todas nuestras necesidades cuando tú lo aceptas como Padre. De ese día no me han faltado zapatos, ni ropa, ni nada. Dios siempre ha suplido todas mis necesidades. Nunca me faltó. Jamás anduve ya con un zapato roto, nunca. Ni que la suela se ha roto, no. Siempre el Señor ha suplido todas mis necesidades. Estamos hablando del año 1983 para adelante. ¿Quién vive? Dígale al que está al lado, ¿estás escuchando, hermano? Entonces deja de quejarte. ¿Por qué vivo así? ¿Por qué ando así? Es porque no sirves al Señor. Porque ¿a quién servirás? El Señor quiere que le sirvas a Él y que lo aceptes como su Padre. Si tú lo aceptas como Padre, Él te acepta como hijo. Y Él va a suplir todas tus necesidades. Y todos los enemigos que se han levantado contra ti, el Señor se va a encargar de ellos. A su nombre. Dice en la palabra del Señor, amados hermanos, que Él es recompensador de aquellos que le buscan. Dígale al que está al lado, ¿estás escuchando? El Señor es recompensador. Significa que si tú le buscas y le sirves, vas a tener recompensa de Dios. Y dice que Él es quien paga mejor que todos los hombres. A su nombre, démosle palmas al Señor. Cuando uno acepta a Dios como Padre y decide seguirle a Él, se cumple lo que el Señor le dijo a Josué, capítulo 1, versículos 5 al 9. Y vamos a leer juntos esta palabra y para eso les pido que se pongan de pie. Josué 1, versículos 5 al 9. Amados hermanos, cuando uno saborea la presencia de Dios, todos pueden abandonarte y dejarte, pero Dios nunca lo hará. Tus hermanos de repente te dejarán, pero Dios no te dejará. Tus primos te van a dejar, pero Dios no te va a dejar. Todos pueden fallarte y traicionarte de repente, pero Dios nunca te va a traicionar. Hay personas que se alegrarían de repente si usted fracasara, pero el Señor jamás se va a alegrar cuando usted fracase. El Señor va a estar con usted en las buenas y en las malas. De repente hay personas que se van a alegrar si a usted lo ven sufrir, pero el Señor no se va a alegrar. Él va a tratar de sacarte de ese sufrimiento y de esa circunstancia en la cual tú te encuentras. Hay personas que darían cualquier cosa por verlo terminado y acabado a usted, pero el Señor daría por cualquier cosa, por sacarlo de cualquier problema que usted se encuentre y ponerlo a buen recaudo y suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Siempre el Señor va a estar a tu lado, porque, amados hermanos, Dios quiere alegrarse de verte triunfar siempre. Él siempre desea lo mejor para sus hijos. Por eso el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, versículos 5 al 9, lo siguiente. Lean ustedes conmigo en coro este texto. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas
ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Démosle palmas al Señor. Amados hermanos, inclinemos nuestros rostros y oremos. Y dejemos que la presencia de Dios se manifieste en nosotros. Recuperemos ese gozo que lo hemos perdido algunos hace días, otros hace años. Oremos. Decimos, amado Padre, en esta oportunidad, yo vengo delante de tu presencia para darte las gracias, porque tú nunca nos dejas solos. Otros nos abandonarán, pero tú jamás nos abandonarás. Hoy venimos delante de ti para entregarte esos malos momentos que hemos pasado en distintas etapas de nuestra vida, donde hay personas que nos han fallado y otras oportunidades hasta nos han traicionado. ¿Cuántas veces? Tal vez algunos todavía estamos con el dolor de la traición o de la adversidad, que le hemos encargado responsabilidades a tales o a cuales y no han cumplido las cosas, sino se han vuelto contra nosotros. Padre amado, los perdonamos, los bendecimos, te entregamos toda esa cólera que tenemos en el corazón, toda esa amargura, todo ese fastidio, esa incomodidad, esa ira, ese deseo de venganza por todas las traiciones, por todas las situaciones donde nos hemos sentido enfrentados. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos traicionado a nosotros, que hemos herido, que hemos lastimado, que hemos hecho daño a otras personas con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Perdónanos. Yo acepto tu perdón, tu redención, tu expiación, tu justificación. Levántanos, Señor, del polvo de la tierra. Pon en mi rostro la alegría. Quítese de mí la tristeza. Quítese de mí el dolor del alma. Sana mi alma. Sana mi corazón. Pon paz en mi espíritu, Dios amado. Y se manifieste en mí el gozo de la salvación. Padre, si nunca me he convertido, hoy me convierto a Cristo. Recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y decido seguirte, Señor, en victoria siempre. Porque creo que tú estás conmigo como poderoso gigante. Gracias, Padre, porque nunca me has abandonado. Jamás me has dejado. En esta hora, Padre amado, te entrego mi causa. Pon paz en mi alma. Fortaléceme y permíteme ver la victoria que tú nos das, que nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén y amén. Démosle palmas al Señor, amados hermanos. Y en esta oportunidad vamos a dar lugar a nuestra hermana